Está bonita la pecera. Pero bueno, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir un pasaje ahí en Amós, capítulo 7, versículo del 7 al 9. ¿Ok? La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro ancho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor me dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac estarán destruidos, y los santuarios en Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. En lo que es la construcción, ¿verdad? Cuando alguien construye una barda, una barda de cualquier tipo, ya sea para casa o para muro, para dividir la propiedad o simplemente aún para hacer un estanque de agua. En la albañilería se usa una plomada, es una herramienta, por lo regular es una cosita larguita como un huesito con un hoyo en medio y abajo como un barrilito pesado de plomo. Por lo regular es de plomo, es de fierro. Y esa lleva una cuerda y se usa para checar si la pared, la barda está a plomo, ¿verdad? La pone uno, por ejemplo, en la parte de arriba y la cosa que está pendiente queda hasta abajo y miras, ¿verdad? Si la pared está a plomo. En este caso si está recta, ¿verdad? Porque ese es el propósito, para ver si está recta, si no está chueca, si no está torcida, ¿verdad? Y aquí dice que el Señor, ¿verdad? Que el Señor es el que tiene, dice, y dije, dice, y me enseñó, he aquí el Señor estaba sobre un muro ancho o a plomo. Era un muro ancho y estaba a plomo. Y en su mano estaba una plomada de albañil. Sí, aquí dice el pasaje que el Señor estaba en un muro ancho y ese muro estaba a plomo. Sí, y él tenía su plomada de albañil. Y desde ahí dice que va a checar, dice, y Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Pensando y meditando a través de este pasaje, vemos que con una plomada se checa lo recto del muro. Dice aquí que el Señor estaba en un muro ancho y ese muro estaba a plomo, ¿verdad? O sea, ese muro en el cual estaba el Señor está a plomo, está recto, está a plomo, está recto. ¿Sí? Se puede ver que los mandamientos de nuestro Señor son rectos, son justos, ¿verdad? Y la naturaleza de esta herramienta, de la plomada o del plomo, ¿verdad? De la plomada, es que siempre para mirar la rectitud se toma la medida de arriba, ¿sí? La medida que está arriba para mirar la rectitud del muro, de lo que se está tomando la medida, si está recto, pero la medida se toma siempre desde arriba. Y aquí dice que el Señor, ¿se está oyendo bien, Damaris? Thank you.
Ah, dice aquí que el Señor es el que está en el muro, y el muro está a plomo, está recto, ¿verdad? Y es la rectitud de los mandamientos o de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios, en su rectitud, en una plenitud completa, en sus promesas, ¿verdad? En sus promesas, en su fidelidad, en su rectitud. El pueblo de Israel estaba en la tierra prometida gracias a ¿qué? A la rectitud de las promesas de Dios, a la rectitud de su palabra, su firmeza. Él estaba en ese muro ancho a plomo, dice, ¿verdad? Y dice que Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Dios juzga, Él es el que está arriba. Dios juzga si tu vida es recta delante de los ojos de Dios. Él es el que juzga si tu vida es recta ante sus ojos. Amén. Creo que es bien importante que tomemos conciencia, porque a veces no somos, en nuestra humanidad, humanamente hablando, creo que no somos malas personas y llevamos la tendencia a juzgar nuestra vida en comparación de otras personas, o a veces nosotros mismos nos juzgamos a nosotros mismos que nuestra vida es recta ante los ojos de Dios. Y aquí, como les digo, la naturaleza de esta herramienta de la plomada siempre se toma la medida de arriba. Y es bien importante que nosotros, si queremos juzgar nuestra propia vida, la consideremos en la rectitud de Dios. O en este caso, en el ejemplo perfecto que Dios nos dio por medio de Jesucristo, de vivir una vida recta, de vivir una vida en obediencia a Dios, porque en la vida de Jesucristo, ¿sí? Si yo comparo mi vida a comparación de la vida de Jesucristo, en su obediencia de Jesucristo es notoria mi desobediencia. No se diga en su santidad, porque en su santidad es notoria mi pecaminosidad, la maldad de mi vida. Sí. A comparación del homicida, a comparación del ladrón, a comparación del drogadicto, del que anda robando en las calles. Si yo checo, ¿verdad?, con una plomada mi vida, la rectitud de mi vida, a comparación de esas personas, pues estoy más derecho que ellos, quizás, ¿verdad? Lo más seguro es yo no estoy tan chueco como esa persona. Pero si tomamos la naturaleza de esta herramienta, de la plomada, y la aplicamos espiritualmente y la meditamos, que es en base a la rectitud de arriba, a la rectitud de Dios, ¿verdad? A su justicia, a su santidad, y en base a eso, si alineamos nuestras vidas, estamos todos descalificados. ¿Y qué dice la Escritura? Y todo va en contexto. Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, incluyéndote a ti, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por eso es tan importante el Evangelio. Sí. El Evangelio, a través del Evangelio, Dios vino a darnos el perdón de nuestros pecados. Amén. Jesucristo dio su vida. ¿Por qué? Porque nuestras vidas, todas nuestras vidas, por muy buenos que nos sintamos, estamos descalificados. Y Jesucristo vino, y Él sí, su vida fue probada por la misma plomada de Dios, ¿verdad?
por la misma plomada de Dios. Su vida fue perfecta, en rectitud, de acuerdo a la ley de arriba. De acuerdo a la rectitud de arriba se alinea la plomada de, en este caso dice que Dios va a medir, ¿verdad?, a su pueblo. Dice, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. ¿Sí? Yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Jesucristo es esa plomada. ¿Sí? En su vida, en su rectitud, en su justicia, en su obediencia a Jesucristo, es esa plomada que Dios puso en medio de su pueblo Israel. Dice Jesucristo que si Él nunca hubiera venido, nosotros no tuviéramos pecado. Pero por cuanto Él vino, dice, ¿verdad?, que ya no teníamos excusa de nuestro pecado. Porque como digo, en su obediencia de Jesucristo se manifestó nuestra desobediencia. En su fidelidad de Él, ¿verdad?, se muestra nuestra infidelidad. No se diga en su santidad de Él. Amén. Porque Jesucristo jamás pecó. Él vivió sujeto a la voluntad de Dios. Él vino aquí, dice, no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad de el que murió. Por lo cual Jesucristo no solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida. Jesucristo es esa plomada que Dios puso en medio del pueblo de Israel. Amén. Con esta meditación vamos a orar, porque el propósito es, ya van casi 13 minutos, no lo quiero hacer tan largo. Vamos a orar por unos 15, o de quizás 10 minutos nada más. Que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Mediten en esto. Mediten en esta palabra. Toma esa plomada que viene de arriba, porque la rectitud hay que checarla de arriba. Amén. Del reino de Dios, de la justicia de Dios, en su fidelidad, en su santidad, debemos de alinear nuestra vida y reconocer lo desplomado que estamos, lo chueco que está nuestra vida, para que de esa manera nos declaremos culpables ante Dios, nos arrepentamos, reconozcamos nuestra vida de pecado y recibamos el perdón de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Amén. Padre Santo, gracias, Señor amado, por esta preciosa mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios santo. Tú eres un Dios verdaderamente misericordioso, Señor. A través de este pasaje, Señor, nos damos cuenta que como un albañil, Señor, si checa una casa o una pared y esa pared está chueca, Señor, lo más correcto, lo más recto, Señor, que haría, Señor, el albañil o el dueño de la casa, sería derribar esa pared, Señor, y hacer otra nueva, Señor. Así, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, esta mañana, para que tú, Señor, derribes, Señor, nuestra naturaleza de pecado, Señor. La derribes, Señor, por los suelos, nos quebrantes, nos convictes de nuestro pecado, de nuestra maldad, Señor. Para que por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, hagas una vida nueva, Señor, a nosotros, una vida recta delante de tus ojos, siempre teniendo en mente, Señor, que tenemos que alinearla, Señor, a tu justicia, en tu santidad, Señor, en tu verdad, Señor, en tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Siempre debemos de tener en mente, Señor, para nuestras vidas, Señor,
que si queremos considerar nuestra vida, Señor, si es recta delante de ti, Señor, debemos, Señor, medirla, Señor, en la plenitud, a la medida perfecta, Señor, de la plenitud, de la santidad y la obediencia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y tratar de ser ejemplos de su vida de Él, Señor, para poder, Señor, vivir una vida digna, Señor, de agradecimiento a tu gracia y a tu misericordia, Señor. Porque aún en nuestra vida de pecado, Señor, tú no nos has dado, Señor, como nosotros merecemos, Señor. No que merecíamos, pero merecemos, Señor. Pero tu gracia es infinitamente grande y rica, Señor, para con el hombre, Señor bendito. Que a ti te complació, Señor, dar a tu Hijo Jesucristo, y su sangre, Señor, es suficiente para perdonar, Señor, los pecados del mentiroso, Señor, del ladrón, Señor, de la prostituta, Señor, del hombre, Señor, que se desvía, Señor, en sus caminos, en pasiones, Señor, inmorales sexualmente, Señor. También, Señor, la sangre de tu Hijo, Señor, es suficiente para perdonar el pecado de los homicidas, Señor, de los que matan personas, Señor, porque viven sin ti, Señor. Por muy grave que sea el pecado, Señor, en la vida de una persona, Señor, hay poder, Señor, para perdonar, Señor, esos pecados, siempre y cuando se arrepienta esta persona y reconozca su pecado delante de ti, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo para perdonar tu pecado, por muy grave que sea. Si fueras tú un padre de familia que matara a su esposa y matara a sus hijos y a sus hijas chiquitas, las violara, las abusara antes de matarlas y después las matara y las hiciera pedazos, como vemos en muchas partes en nuestros países de Latinoamérica, en los periódicos, cuerpos despedazados por los matones, por los malhechores. Si tú fueras un padre de familia que le hiciera eso a tu propia esposa y a tus hijos, déjame decirte que si te arrepientes y le pides perdón a Dios de todo corazón, tus pecados pueden ser perdonados. No que si Dios te perdone, sino que Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Y para que ese perdón tome efecto en tu vida, necesitas arrepentirte. Un corazón no arrepentido, lo único que tienes en tu vida es una condenación para tu vida, el lago de fuego. Pero hay gracia y paz y misericordia en Dios por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Si eres un homicida y quizás caigas en las manos de la autoridad y quizás te llegaran a sentenciar a la silla eléctrica, a la pena capital, a la pena de muerte, déjame decirte que aún por las consecuencias de tu pecado, de caer en las manos de la justicia y ser juzgado y ser puesto en una prisión o ser puesto aún a la sentencia de muerte, déjame decirte que si te arrepientes y reconoces tu vida en la rectitud de Dios, en su santidad de Cristo, y miras que tu vida está mal ante los ojos de Dios, y reconoces eso y te declaras delante de Dios culpable, déjame decirte que Jesucristo ya te perdonó. Ya te perdonó, porque Él dio su vida para perdonar nuestros pecados, y Él dio su vida para perdonarte a ti. Si tú te arrepientes de todo corazón, tus pecados te son perdonados. Amén. Dice Jesucristo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios les bendiga ricamente. Consideren las palabras, no las mías, sino de la palabra de Dios. Leo nuevamente el pasaje y concluimos con este devocional y estos momentos de oración. Que Dios les bendiga ricamente. Compartan si es de bendición para tu vida y crees
que este mensaje puede ser de bendición para la vida de alguien que tú conozcas, algún familiar, algún amigo, aún de aquel enemigo que te hizo daño, que el Señor lo alcance y pueda la luz del Evangelio resplandecer en su vida. Amén. Dice Amós capítulo 7, versículo del 7 al 9. Perdón. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro ancho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Él es el que estaba en un muro que estaba recto. Y ese muro es su ley. Amén. Sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, su justicia, la santidad de Dios. Él estaba parado en este muro a plomo, en rectitud. Dice Jehová, entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no la toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Dios les bendiga ricamente. Les pido de todo corazón a mis hermanos en Cristo, manténganme en oración, por favor. Quiero comenzar ya a consagrar mi vida, a dedicar mi vida a servirle a Él. Quiero que la voluntad de Dios sea en mi vida prosperada. Yo quiero entender la voluntad de Dios para mi vida y que Él me guíe de acuerdo a su propósito. Bendiciones, Dios les bendiga. Pongan sus comentarios que me dan aliento, me fortalecen, me ministran, ¿verdad? Gracias, infinitas gracias. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Hasta pronto.